cumplir la Escritura. No lo que usted y yo podemos pensar, sino lo que estaba escrito por los profetas, que había de perecer, que había de sufrir, que había, alabado sea Dios, de entregarse a sí mismo por los pecadores, por usted y por mí. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que en esa ocasión que él estaba con sus discípulos cenando y hablándoles de las cosas que iban a acontecer, estaba Pedro con él. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, alabado sea Dios, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces es bueno, hermano, cuando alguien te motiva de una manera que es positiva. Pero sabemos, hermano mío, que cuando el Señor habla es porque va a acontecer. O sea que cuando el Señor Jesús nos notifica algo es porque seguro es que va a suceder. A veces es bueno, a veces no. A veces es bueno ser de esta forma, como decimos nosotros los mexicanos, aventado, o que seamos de arranque, pero de esta manera que el Señor Jesús le explicaba a Pedro, Pedro no entendía en ese momento que había un propósito de Dios para él. Mas sin embargo, aleluya, había acontecido ya momentos, pasajes hacia atrás, en los cuales ya Pedro había experimentado con el Señor Jesús diferentes situaciones, las cuales él ya tenía un valor íntimo con el Señor, en el cual le daba valor para decir, ¿sabes qué? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como así de repente nosotros hablamos, aleluya, la palabra, pero aún no ha acontecido, aleluya, en nosotros, o sea, como quien dice, todavía no lo hemos vivido. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, pero cuando el Señor Jesús habla es porque Él habla a futuro. Él habla hacia adelante, alabado sea Dios. Pero en esta ocasión Pedro, movido a, aleluya, que no lo estoy señalando, pero le contrajo, aleluya, le atrajo una reacción, alabado sea Dios, a su ser, diciendo, porque el Señor cuando habla, mira, voy muy a prisa, pero cuando el Señor Jesús nos habla, nosotros debemos poner atención qué es lo que nos está hablando, para poder nosotros entender cuál es el propósito. Y lo que tiene el Señor es de que toma su tiempo para volvernos a repetir las mismas cosas. Y en una ocasión Pablo decía, para mí no me es molesto si para ustedes es de beneficio. O sea que en esta primera ocasión, cuando Jesús le habló la primera vez, Pedro debió de haber captado y decir, no, maestro, es como tú lo digas. Las cosas se van a hacer a tu manera, no a mi manera. Mas sin embargo, a veces no vemos, a veces no escuchamos, o a veces no ponemos atención, y no estoy juzgando a nadie. También a mí me sucede, alabado sea el Señor. Pero aquí lo que nos enseña la palabra es de que se le notificó a Pedro, y por consiguiente Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que a veces, a mí me ha pasado, hermano, que a veces yo le digo a un hermano, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, y pase lo que pase, yo voy a estar ahí.
Y me ha pasado, hermano, que cuando me ha necesitado no estoy allí. Pero esa palabra no cae al piso, o sea, viene a tu memoria y dice, hey, tú prometiste que ibas a estar conmigo. A veces la emoción nos gana a decir palabras, aleluya, a hacer cosas que a Dios no le agrada, o que Dios tiene otro plan para nosotros. Alabado sea el Señor. Voy a seguir adelante porque estoy aprendiendo y ustedes también, en lo cual Pedro dijo, no te negaré. Pero dice la Biblia, aleluya, que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué propósito había de que este hombre estuviera en este lugar viendo al Señor Jesús? Había un propósito para Pedro, pero Pedro se durmió y los discípulos, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, el Señor Jesús, dice la Biblia, que oró las mismas cosas por 3 veces. 3 veces las mismas cosas. Grabes eso y grábemelo yo también. 3 veces. 3 veces. Las mismas cosas. Pero sin embargo, en la primera ocasión que el Señor Jesús, alabado sea Dios, se puso sobre su pie, fuimos con los discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué pasó un poquito más atrás? Dijo, a donde tú vayas, Señor, yo voy allí. El Señor Jesús les comunicó diciéndole, voy adentro. Permíteme regresar ahí para leer. Es una palabra tan interesante que debemos nosotros leerla y tomarla y aguardarla en nuestro corazón. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero aquí dice, entre tanto que voy. Entre tanto que voy allí y oro. El Señor Jesús buscaba ese lugar continuamente para orar. Es un lugar, alabado sea Dios, que Él dice la Biblia que Él siempre buscaba un lugar apartándose para poder en ese lugar orar, aleluya, apartarse para el Señor. Y de esa manera poder obtener, aleluya, la bendición. Porque dice la palabra que el Señor Jesús se puso triste su alma hasta la muerte. Hermano, tenía todo el peso sobre él. Y humanamente nos enseña, humanamente nos libra, humanamente nos da a conocer de que en lo humano, alabado sea Dios, no queja, sino va a haber un sentir, alabado sea Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne ante el servir al Señor va a tener una reacción. Va a haber algo, alabado sea Dios, que nos va a mostrar cuando somos nosotros y cuando es el Espíritu. ¿De qué manera? De que cuando el Señor Jesús oraba, alabado sea el Señor, dijo estas palabras. Dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero de principio, por eso decía de principio a fin, porque Él es el alfa y el omega. Él todo lo ve, todo lo conoce. Pero la realidad de esta palabra es que cuando Él estaba orando, le estaba doliendo. Porque era el peso del mundo sobre Él. Era la salvación, aleluya. Pero más sin embargo, nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. No para queja, sino para decirle la verdad. Sino para que nosotros aprendamos a hablar con el Señor, a decirle la verdad. Para no escoger cosas, aleluya, o tomar cosas que no nos corresponden, sino que Él conoce, dice que todo lo escudriña, que todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Pero estos hombres estaban allí con Jesús, pero ellos decidieron dormirse. ¿Cuántos de nosotros deseamos dormirnos a veces cuando el Señor nos llama y nos dice, sentaos aquí mientras yo voy allí y oro?
Nos ha dicho todos los días, no lo dice. Mas sin embargo nosotros nos dormimos. Y dormido, alabado sea Dios, no podemos ver. Dormido no nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo. Pero ¿qué dijo Pedro atrasito? Contigo iré, maestro, a donde quiera que tú vayas. Aún si nos dan, yo iré contigo. Mas sin embargo, lo que aquí acontece es de que el Señor tomó el control y habló la verdad, mas tomó lo que el Espíritu le aconsejó, lo que el Espíritu le mostró, lo que el Espíritu le enseñó, lo que el Espíritu habló, porque la palabra dice que el Espíritu te va a dar de qué hablar. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, una vez que tome control de nosotros, nosotros no tenemos ya por qué preocuparnos, nosotros no tenemos por qué afanarnos, nosotros no tenemos por qué estar, alabado sea Dios, aleluya, en otra situación más que en el Espíritu, porque el Espíritu, alabado sea Dios, te va a dar de qué hablar, alabado sea Dios, como en esta ocasión tomó el cuerpo del Señor Jesús y dijo, Padre, no como yo, sino como tú. Quiere decir que le dijo a la carne, quítate un ladito que ahora voy yo a tomar, alabado sea Dios, esta situación, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a dar. Él vino a dar, Él vino a sanar, Él vino como en una ocasión, ¿verdad? Dice la Biblia que Él miró las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y el propósito más grande era de que esto debía acontecer. O sea que en unos momentos, aleluya, se manifestó la carne, se manifestó el humano, se manifestó, pero él dijo esa palabra, dijo, Padre, me duele. En una ocasión había una predicación de G. Ávila diciendo que de una u otra manera decía el siervo, aleluya, no permitas que me hagan daño. Pero puede haber muchas maneras, puede haber muchas formas como el Señor Jesús explicó ese dolor ante el Señor. No renegó en ningún momento. Yo no veo un reniego aquí. Yo lo que veo es que Él expresó su sentir, lo que Él sentía realmente. Porque de igual manera, aleluya, cuando uno va al doctor, el doctor dice que te duele y usted le dice me duele aquí, para modo de que puedan trabajar en eso. El Señor Jesús oraba fervientemente. El Señor Jesús era un hombre que practicaba, aleluya, la oración y la vivía. Era un hombre, alabado sea Dios, consagrado a Dios. Decía, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. En cualquier situación que él tenía en su vivir diariamente, él iba al Padre. De una u otra manera, aleluya, estaba en comunión, pero la carne es débil. La carne es débil. Por eso cuando el Señor Jesús regresó a ver a sus discípulos, los halló durmiendo, no para criticarlos, sino para avisarles y decirles que no podéis orar una hora, velar conmigo. No le dijo a Pedro, Pedro, tú ya hablaste, tú dijiste, tú me prometiste que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas. No le dijo nada de eso a Pedro. Y ese es el tema en esta noche, que el Señor Jesús nos señala, que el Señor Jesús, alabado sea Dios, no saca los trapitos al sol, sino que el Señor Jesús va y da la palabra a aquel que la necesita, a aquel que está hambriento de sed y hambre de justicia. Él habla para que nosotros tomemos la acción, aleluya, en el Señor, gloria a su nombre. Y no se ponga triste, alabe al Señor, aleluya. Por 3 veces el Señor tomó este tiempo para avisar de que si nosotros no oramos ni velamos, vamos a caer en tentación. Pedro dijo, yo voy contigo a la cárcel, yo voy contigo donde sea. Y no es que estaba mintiendo, alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios nos dice más adelante, lo cual les voy a leer, aleluya. Pedro tenía un sentir muy bueno en el Señor, pero el Señor lo quería salvar de muchas cosas. Mi alma te alaba, Jesús. Por 3 veces dice, vino otra vez y los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Alabado sea Dios. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaros, vamos, ven.
se acerca el que me entrega. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, mire, de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y parece que Lucas dice, ¿verdad?, que fue Pedro. Aquí en Marcos no dice, nomás dice que un hombre sacó la espada, pero fue Pedro. ¿De qué lo quería salvar el Señor? Dice la Biblia que con la espada que tú midas, tú serás medido también. Yo golpeé a mi esposa en una ocasión en la cabeza y a mí me golpearon 3 muchachos en la calle y todos los golpes que me dieron fueron en la cabeza. O sea que, hermano, la palabra no la podemos nosotros quebrantar. O sea, la palabra se cumple. Porque fue dicha por el Señor. Y lo que el Señor dice se cumple. El Señor Jesús lo quería librar de esto. Quería, alabado sea Dios, que Pedro se diera cuenta de lo que venía sobre él. Y lo quería librar de eso. Mas sin embargo, Pedro no entendió el mensaje del Señor, como a veces usted y yo no lo entendemos. Pero más sin embargo, usted y yo estamos perseverando en esta noche, alabado sea Dios, en este lugar, oyendo la palabra del Señor. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes entonces? Se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y quise leer esta escritura porque días pasados que prediqué que el Señor Jesús dijo que diría a su Padre que le enviara legiones de ángeles. Y yo como que me detuve un poquito, ¿verdad? Dije, voy a revisar la escritura porque en una ocasión el Señor Jesús libró de las cadenas a un hombre gadareno y él le dijo, ¿cómo te llamas? Digo, me llamo Legión porque son muchos. Pero no me turbé, sino dije, no, es que así dice la escritura, pero miré el rostro serio y dije, no, voy a... Porque yo no vengo aquí, hermano, a decirte algo inventado por mí, sino lo que nos va a nosotros ayudar en la palabra de Dios. Siempre y cuando usted y yo la aceptemos, siempre y cuando usted y yo creamos en ella, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a pagar el precio, alabado sea Dios, para que ella nos forme, aleluya, cada día. Y de esta manera el Señor Jesús no lo dijo engrandeciéndose, sino porque Él sabía, aleluya, que lo que Él pedía al Padre, el Padre se lo concedía. Mas sin embargo, aleluya, Él dio a saber nada más, dijo, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, y ya lo le dice, pero entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada, también ya lo dije, dice, ¿acaso? Dice el 53, versículo 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces Jesús, también más adelante en el Marcos y Lucas lo dice un poco diferente, pero va al mismo punto. Lo que pasa aquí es de que, si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero la razón es de que el poder de Dios es tan grande que nos consume a todos ahorita mismo si Él quiere. Todo está que Él quiere, o sea, yo estoy parado aquí, Él puede y caigo muerto aquí. Estoy consciente, hermano mío, de que la misericordia de Dios es tan grande y su poder no tiene límite y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera en esta noche. Y yo creo plenamente, aleluya, y tengo la seguridad de que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Porque en esta ocasión les decía, ¿acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero fíjense lo que menciona primero, orar, y en el principio orar, y en el segundo orar, y en el tercero orar. De qué manera y de qué forma, aleluya, fue librado el Señor Jesús a pesar de que lo llevaban preso. Es porque Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. No fue otra cosa más que eso. Él se entregó por nosotros para que usted y yo, alabado sea Dios, fuéramos libres, alabado sea Dios, aleluya. Fuéramos, aleluya, rescatados del infierno, para que usted y yo, alabado sea Dios, fuéramos primicias de sus criaturas, para que usted y yo, alabado sea Dios, pudiéramos levantar las manos y adorar su bendito y santo nombre, porque estábamos destituidos de su gloria. Estábamos, alabado sea Dios, destituidos de su gracia. Estábamos destituidos por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, dice la Biblia, en el nombre del Señor, que hasta el día de hoy su misericordia nos ha guardado. Y eso Pedro tomé, alabado sea Dios, como ejemplo de que todas esas cosas que hizo Pedro se cumplieron. Aconteció que cuando lo llevaban, alabado sea Dios, de camino, Pedro estaba sentado, dice, fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas ahí. Oye un poco despacio. Primera, segunda y tercera. Fíjese bien. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Vuelvo y repito, 1, 2 y 3. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No sé lo que dices. Como quien dice: no te escuché. No sé lo que hablas. No. A mí no me estás hablando. Pero es una vez, mire. Y el Señor fue a levantarlo 3 veces. Mi alma te alaba. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 2 veces. Casi va lo mismo, pero un poco diferente al primero, ¿verdad? Pero al punto que es negar a Jesús. ¿Había una intención en Pedro negar a Jesús? No lo había. Él estaba seguro de lo que había hablado. Él estaba plenamente, alabado sea Dios, enamorado de Jesús. Pero eso no quita que la carne se va a manifestar, aleluya. Eso no quita que en el momento, alabado sea Dios, de la prueba y de la lucha, la carne se va a manifestar. Alabado sea el nombre de Jesús. Te voy a hacer una pregunta y tú hazmela a mí también. ¿En ti está negar a Jesús? Suja. La manso quima. A veces me dice, ¿verdad? ¿Por qué haces eso arriba de la tierra? No es que yo quiera hacer esto, pero siento una libertad, hermano, que el Espíritu Santo tome mi cuerpo y me dirija. Esto es locura de Dios, pero es poder. Aleluya, para la iglesia. Pero ¿sabe de qué manera este hombre había hablado? Porque ya había tenido experiencias con Jesús. Ya había tenido él una cercanía con Jesús más que los otros discípulos. Ya había vivido con él experiencias. Yo he vivido experiencias, usted también, tanto en derrota, en victoria, pero hemos conocido la mano de Dios. Hemos visto su poder. Hemos visto cómo sana el Señor. Hemos visto cómo levanta, alabado sea Dios. Hemos visto cómo transforma su poder. Y por eso testificamos de su gloria y de su poder. Pero
El Señor lo quiso detener, pero él no quiso y dijo lo mismo nuevamente, una y otra vez, 3 veces. Sin embargo, aquí dice, alabado sea Dios. Con juramento dice, no conozco al hombre. Un poco después dice, acercándose, los que por allí andaban, vuelve y repite, allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente dice también, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor Jesús nos ama. Y le hemos cometido nosotros faltas. Hemos fallado al Señor. Pero como el Señor es digno de toda alabanza, no nos trata como nosotros humanamente tratamos al humano, a nuestro compañero o a nuestro vecino. No es lo mismo. Pedro lloró amargamente, pero mire lo maravilloso de la palabra que dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó. Judas también estaba con Jesús y devolvió las monedas. No es el tema, pero dirígeme, Señor. Amargamente sufrió agonía. Casi si usted ve al principio lo que leí, se entristeció el Señor. Esa misma tristeza, hermano mío, no es la que te va, alabado sea Dios, a dar la victoria. Hay una tristeza que el Señor acepta, una tristeza, algo como el Señor Jesús oró por Jerusalén, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. Dice la Biblia que Él estaba en medio de ellos y ellos estaban orando, alabado sea Dios. Pero ¿a quién estaban orando si Jesús estaba en medio de ellos y no lo vieron? Por eso el Señor Jesús oró esas palabras, dijo, oh Jerusalén, que apedreas a tus profetas. O sea que estás en medio de la gloria del Señor y no nos damos cuenta que el Señor Jesús está aquí con nosotros. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. La carne se va a manifestar, pero eso no quiere decir que nosotros hasta ahí vamos a llegar. Debemos de recordar la promesa de Dios que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, alabado sea Dios. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de esta forma este hombre lloró porque se acordó de las palabras que el Señor Jesús le había dicho. Se acordó y lloró amargamente, a un grado, hermano mío, que tocó el corazón de Dios, tocó el corazón del Señor Jesús, a pesar que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento ya, aleluya, por aquellos hombres, aleluya, que no aceptaron la vida, no aceptaron el camino, no aceptaron la verdad y lo estaban ahí acosando y golpeando y escupiendo. Pedro estaba llorando amargamente, alabado sea Dios, arrepentido de lo que había hecho, alabado sea Dios, arrepentido de la cosa que había cometido, alabado sea Dios, aleluya. Pero el Señor ya tenía ese plan, ese propósito, ya tenía algo grande para Pedro, aleluya.
que en una ocasión le dijo a Pedro: en ti edificaré mi iglesia. O sea, ya le había profetizado ahí el Señor Jesús, ya le había hablado lo que iba a acontecer más adelante, aleluya. No importa lo que has pasado, no importa lo que te han dicho, no importa lo que has oído, no importa lo que papá dice, mi alma te alaba, Jesús. Lo que importa en estos días, aleluya, es lo que Dios ha prometido para ti y para mí, mi alma alaba a Dios, aleluya. Yo quisiera ser grande, pero no lo soy pequeño de cuerpo. Tengo que alegrarme con eso. Tengo que vivir con eso día con día y no ser algo que no soy. Ser lo que Dios quiere que yo sea, aleluya. Predique su palabra con poder y con denuedo, aleluya. Y diga la verdad, porque de la verdad me va a librar, alabado sea Dios. De todo lo que, alabado sea Dios, aleluya, puede acontecer. Que si a este hombre le pasó todo eso, a usted y a mí nos puede acontecer. Cuando hablamos con ligereza. Cuando, alabado sea Dios, tomamos decisiones apresuradas. Cuando nosotros, aleluya, vemos donde no debemos ver, alabado sea Dios. Mire, el pastor fue para allá y mandó unas fotos y había mucha gente. Y yo me acuerdo de que él dijo: Dios me ha enviado para allá. Entonces, cuando tú ves esas cosas, puedes pensar mal o bien, si tú lo quieres. Pero yo lo que pensé y dije: que Dios le siga bendiciendo más. Que Dios lo siga guardando más, le siga mostrando su misericordia y ese valor que Él tiene para ir hasta allá. Porque no muchos predicadores van para ese lugar. Pero el Señor le dijo: ve, Él fue y mira, aconteció. Sin embargo, aquí dice la Biblia que lloró amargamente. Vamos rápidamente, si gusta, conmigo a Juan. Y hay más versículos, hermanos, pero este es lo que a mí acuérdense al principio 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Dice aquí en el 21, ¿verdad? Que el Señor Jesús se les presentó, pero no sabían que Él era. Ellos en ese momento estaban pescando. Pedro no traía ropa. Y de momento, cuando le dijeron al maestro, se ciñó sus ropas, ¿verdad? Y de momento pues estaban pescando y no pescaban nada, y el Señor Jesús les dijo: a la derecha, ¿verdad? Y la Biblia dice que pues pescaron mucho, ahí da la cantidad de peces. No es para que me enfoque ahí ahorita, pero lo que quiero decir de las 3 veces es: cuando hubieron comido, le preparó un pescadito ahí al Señor, comieron, festejaron, se abrazaron, pudieron hacer las cosas. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de quien eres, sabiendo que Él era el Señor. Al preguntarle, dice, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo. Y asimismo del pescado, dice: este era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Otra vez, 3ª vez que se les presentaba. Dice el 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Porque mire ya el tiempo ya. Hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17 dice, le dijo la 3ª vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Se acordó, ¿verdad? Vuelve otra vez. Cachuca matarabasa. Se acordó otra vez, ¿verdad? Ahí entra ¿cómo se dice? Puedo decirlo bendición, pero hay otra palabra. Entra bendito sea tu nombre. Bendito, dice, vino pues, aleluya. Bendito sea tu nombre. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Un ejemplo, eso quise, un ejemplo de cómo se acordó. Qué mente de ese hombre, ¿verdad? Qué mente, alabado sea Dios, de volver a acordarse. Y esa mente es la que yo quiero, alabado sea Dios. Que me acuerde de las cosas que mi Señor me ha prometido. Que me acuerde, alabado sea Dios, que el año este ya se va a terminar. Y que deseo con todo mi corazón dejar las cosas viejas y empezar las cosas nuevas en Cristo Jesús. Mi Señor, alabado sea su nombre. En otros lugares dicen que no permiten hablar en lenguas, pero yo creo que las lenguas son del Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jesús de la gloria. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú has resucitado, has visto la gloria del Señor. Valen más vosotros que muchos pajarillos. El Señor sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. No se venden por un cuarto, pero con todo y eso, Dios te recogerá. No importa lo que has perdido, no importa lo que te han quitado, no importa lo que te han robado, mi alma te alaba. El Señor te ha prometido que te suplirá toda necesidad. Y Él, alabado sea Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas obtendrán. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Oye, ¿por qué el chaparrito grita tanto, pues? ¿Qué le pasa? Si nosotros oímos bien. Kuma, uka. El Señor Jesús le habló a Pedro palabra nueva. Palabra, o sea, pan recién salidito del horno. ¿Cómo y de qué manera el Señor Jesús, viendo lo que acontecía en Pedro, alabado sea Dios, quizá para muchos estaba perdido, quizá para muchos ya no había más, aleluya, en qué servir, porque tomó la decisión de ir a pescar. Como quien dice, volvió a tomar lo que ya se le había quitado. Volvió a tomar, alabado sea Dios, lo que ya no, yo no puedo tomar lo de antes. Yo tengo que servir al Señor, predicar su palabra. Pedro, al no mirar de repente las cosas que ya venía con el Señor Jesús mirando y viendo y experimentando, aleluya, no había de eso. Mas sin embargo, llegó Jesús. Vuelvo al principio de la escritura, llegó Jesús. Llegó Jesús. Alabado sea Dios, llegó Jesús. Llegó Jesús. Sentados aquí, mientras yo voy allí a orar. O sea que lo que quiere decir es que Jesús va a hacerlo por ti. Jesús va a hacer el trabajo por ti y por mí. Mi alma alaba a Dios. Tú no vas a tener que hacer nada, solo cree en el Señor y vivirás. Solo cree en el Señor Jesús y
y le añadió: todo. ¿Tú sabes que te amo? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo. Con esto nos vamos a casita. Cuando eras más joven, te ceñías, trabajador en la pesca, ¿no? Jovencito, hombre sin letra, no estudió, no era un hombre preparado, pero en el mar era un hombre astuto, fuerte, sabía y conocía todo lo que es el mar. Mi alma te adora. Pero ¿de qué me vale a mí a usted saberlo todo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos. No, permítame, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Oh, hermano, esto está rico. Acubay soca. Y si siente, alábelo. Y si siente, levante su mano y dele la gloria al Señor. Pero abra bien su oído, aleluya. Abra bien su oído, aleluya. Abra bien su oído. Te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Usted sabe cómo murió Pedro? Aquí lo dice. Hay otra escritura que lo menciona que boca abajo, pero aquí lo dice: extenderás tus manos. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro dijo: no me es digno hacerlo como el maestro. No soy digno. Pero confesó lo que el maestro le dijo y lo que el maestro le prometió. ¿Dónde está hoy en día Pedrito? Usted sabe dónde, no se lo tengo que recordar. ¿Y todo por qué? Porque se arrepintió, porque creyó en Jesús. Y usted y yo debemos de creer en Jesús. Debemos de creer en el dador de la vida. Quizá, aleluya, usted y yo hemos fallado. Quizá usted y yo hemos tropezado. Quizá usted y yo, alabado sea Dios, hemos cometido tantas faltas, aleluya. Pero eso no quiere decir que el camino ya se terminó, sino que el camino, aleluya, es Jesús.